Bueno, tenemos el capítulo 4 de la historia, Un violín con alma, que habíamos terminado el viernes pasado, en que Franz, el músico, se había descompuesto, se había desmayado, había perdido el conocimiento, y su maestro, Samuel Klaus, estaba desconcertado, no fue a llamar al médico. Así es. Continuamos entonces. Por algunos días después de esta dolorosa escena, estuvo Franz muy malo, casi sin salvación posible. El médico declaró que tenía una fiebre cerebral y que había que temer lo peor. Durante 9 días estuvo delirando y Klaus, que lo cuidaba día y noche con la solicitud de la más tierna madre, estaba horrorizado de su propia obra. Por primera vez desde que se conocían, el viejo profesor, debido a los extraños desvaríos de su discípulo, pudo penetrar en los más oscuros rincones de aquella naturaleza salvaje, supersticiosa, fría y al mismo tiempo llena de pasión, y tembló ante lo que descubrió. Vio lo que hasta entonces no había percibido. Vio a Franz tal cual era, y no como aparecía ante los observadores superficiales. La música era la vida del joven, y la adulación la atmósfera que respiraba, sin la cual la vida le hubiera sido pesada. Solamente de las cuerdas de su violín sacaba Estenio su vida y su ser. El aplauso de los hombres y aún de los dioses era lo único que necesitaba para su sostenimiento. Vio descubierta ante sus ojos un alma terrenal, genuinamente artística, pero con la parte divina totalmente ausente. Un hijo de las musas, todo imaginación y poesía cerebral, pero sin corazón. Así es. Mientras escuchaba los desvaríos de aquella imaginación delirante y desordenada, Klaus sentía como si estuviese por primera vez en su vida en una región maravillosa e inexplorada, una naturaleza humana que no fuera de este mundo, sino de algún planeta incompleto. Vio todo esto y se estremeció. Más de una vez se preguntó si no sería hacer un beneficio a su hijo el dejarlo morir antes de que recobrase el conocimiento. Pero quería a su discípulo demasiado para alimentar largo tiempo esta idea. Franz había hechizado su naturaleza verdaderamente artística, y el viejo Klaus sentía como si la vida de los dos estuviese inseparablemente enlazada. El sentir de este modo fue para el anciano una revelación. Así, pues, decidió salvar a Franz, aun cuando fuese a costa de su propia vida, decrépita y hasta inútil, según él creía. El 7º día de enfermedad sobrevino una crisis de las más terribles. Durante 24 horas, el enfermo no cerró los ojos ni cesó un momento de hablar. Deliró constantemente durante todo este tiempo. Sus visiones eran peculiares y las describió minuciosamente. Figuras fantásticas y espantosas flotaban lentamente en la penumbra de su pequeña y obscura habitación, en regular y no interrumpida procesión, a las cuales saludaba por sus nombres como si hubiera podido hacerlo con antiguos conocidos. Se consideraba a sí mismo como Prometeo, atado a la roca por 4 ligaduras hechas de intestinos humanos. Al pie del monte Cáucaso corrían las negras aguas del río Styx. Habían abandonado la Arcadia y trataban de rodear en un abrazo séptuple la roca en que estaba sufriendo. «Quisiera saber, anciano, el nombre de la roca Prometea», murmuró al oído de su padre adoptivo. «Escucha, pues, su nombre se llama Samuel Klaus». «Sí, sí», murmuró el alemán con desaliento. Le maté al tratar de consolarlo. La noticia de las artes mágicas de Paganini hirió su imaginación de un modo demasiado fuerte.
Oh, pobre, pobre hijo mío. Ja, 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 ja. Prorrumpió el enfermo en una risa estrepitosa y discordante. ¿Qué dices tú, pobre viejo? Sí, sí, así todo. Eres de un material muy pobre. Y solo parecerías bien extendido sobre un buen violín de Cremona. Klaus se estremeció, pero no dijo nada. Se inclinó sobre el pobre loco y depositando un beso en su frente, suave y tierna caricia, como la de la madre más amante, dejó la habitación del enfermo por algunos instantes para buscar un desahogo en su propio Sakizami. Cuando volvió, el delirio había tomado otro curso. Franz cantaba tratando de imitar el sonido del violín. Hacia la tarde de aquel día, el delirio del enfermo tomó un giro horrible. Veía espíritus de fuego que agarraban su violín, sus manos de esqueleto, de cada uno de cuyos dedos salía una garra flamígera, hacían señas al viejo Samuel, se aproximaron y rodearon al anciano maestro y se preparaban a abrirlo en canal. A él, el único hombre en la tierra que me amaba con un amor desinteresado y santo, y cuyos intestinos pueden ser de alguna utilidad, continuó murmurando, con ojos brillantes y risa de demonio. A la mañana siguiente, sin embargo, la fiebre había desaparecido, y hacia el final del 9º día, Esteño había abandonado el lecho sin conservar recuerdos de su enfermedad y sin sospechar que había dejado a Klaus leer sus secretos pensamientos. Más aún, apenas sí tenía conocimiento de que una idea tan horrible como la de sacrificar a su anciano maestro a su ambición había pasado por su mente. El único resultado inmediato de su fatal enfermedad fue que, como por razón de su voto, no podía su pasión artística encontrar salida. Se despertó otra pasión que podía aprovechar para alimentar su ambición y su insaciable fantasía. Se sumió por completo en el estudio de las artes oscuras, de la alquimia y de la magia. En la práctica de la magia, trató el joven soñador de ahogar la voz de su apasionado deseo por su para siempre olvidado violín, según él creía. Las semanas y los meses pasaron y la conversación sobre Paganini no volvió a reanudarse entre el maestro y el discípulo. Una profunda melancolía se había apoderado de Franz. Apenas se cruzaba entre ambos alguna que otra palabra. El violín estaba colgado, mudo, sin cuerdas y lleno de polvo en el sitio de siempre. Era como la presencia de un cadáver entre los dos. El joven se había vuelto sombrío y sarcástico. Evitaba hablar de la música. Una vez que el anciano profesor, después de mucho vacilar, sacó su violín de su caja cubierta de polvo y se preparó a tocar, Franz tuvo un estremecimiento convulsivo, pero no dijo nada. A los primeros acordes, sin embargo, sus ojos centellearon como los de un loco, y abandonando precipitadamente la casa, estuvo durante varias horas vagando en las calles. A su vez, el viejo Samuel arrojó su instrumento y se encerró en su cuarto hasta la mañana siguiente. Una noche que Franz parecía más pálido y sombrío que nunca, Samuel se levantó repentinamente de su silla y después de andar por la habitación dando saltos, a manera de urraca, se acercó a su discípulo, imprimió un tierno beso en la frente del joven y gritó con voz chillona: «¿No es tiempo ya de poner fin a todo esto?». A lo que Franz, saliendo de su acostumbrado letargo, contestó como un eco y como si estuviese soñando: «Sí, ya es tiempo de poner fin a esto». Después de lo cual se separaron y se fueron a acostar. A la mañana siguiente, cuando Franz se despertó, se asombró de no ver a su anciano maestro en su sitio de costumbre para saludarle. Pero como había cambiado mucho en los últimos meses, no se preocupó al principio por esta ausencia, por más extraordinaria que fuese. Se vistió y pasó a la habitación inmediata, un
pequeño salón en donde comían y que separaba sus dos alcobas. El fuego no había sido encendido desde su extinción en la noche anterior, y por ningún lado se veía señal alguna de las ocupaciones domésticas ordinarias del profesor. Franz, grandemente intrigado, pero no abatido, se sentó en su sitio habitual, al lado de la chimenea entonces fría, y cayó en una meditación profunda. Al extenderse en el viejo sillón que ocupaba, levantando ambas manos para cruzarlas detrás de su cabeza, postura favorita suya, una de sus manos tropezó con algo que se hallaba en un estante a su espalda. Una caja que con el golpe cayó al suelo con violencia. Era la caja del violín del viejo Klaus. El choque fue tan violento que la caja se abrió y el violín saltó afuera, rodando hasta los pies de Franz. Las cuerdas chocando entonces contra la guarnición de bronce de la chimenea, produjeron un sonido prolongado, triste y quejumbroso, como el suspiro de un alma en pena. El efecto que aquel incidente produjo fue mágico. «¡Samuel!», gritó Esteño con los ojos que parecían salir de sus órbitas y presa de todo su ser un terror desconocido. «¡Samuel! ¿Qué ha pasado?» «Mi querido, mi buen maestro», exclamó, abalanzándose hacia la pequeña habitación del profesor y abriendo violentamente la puerta. Nadie contestó. Todo estaba allí silencioso. Retrocedió asustado ante el sonido de su propia voz. Tan cambiada y ronca le parecía en aquel momento. No obtuvo contestación, nada más que un silencio sepulcral. Esa tranquilidad que en el orden de los sonidos denota la muerte, en presencia de un cadáver, así como en la lúgubre quietud de una tumba. Semejante silencio adquiere un poder misterioso que produce en las almas impresionables un terror indecible. La pequeña habitación estaba a oscuras y Franz se apresuró a abrir las persianas. Y hemos terminado la parte cuarta de este cuento, que continuará el próximo viernes.